Saludos, hermano y amigo querido. Gracias por habernos acompañado en estos 3 meses en el repaso de esta lección de escuela sabática titulada Ser amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Vamos ahora con la lección número 13, un paso de fe. El texto central está en Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición. Cuando respondemos a su dirección, aceptamos su mandato y nos unimos a él para alcanzar a las personas perdidas para su reino, se requiere sacrificio. Aunque nuestros sacrificios nunca puedan compararse de ninguna manera con los de Jesús, el ministerio ganador de almas también es para nosotros un salto de fe. Nos lleva fuera de nuestra zona de confort a aguas desconocidas. A veces nuestro Señor nos llama a hacer sacrificios, pero las alegrías que ofrece son mucho mayores. El amor altruista de Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A qué nos anima el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo nos anima a considerar el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque el texto que acaba de leer María Eugenia nos habla de Jesús con una igualdad con el Padre. Pero Él nos aferró a las cosas que Él tenía en esa igualdad y a los privilegios celestiales, sino que se despojó de eso. Y eso es algo que a nosotros nos llena de admiración. Es más, es que la tendencia humana siempre ¿a qué es? La tendencia humana es aferrarse a las cosas de este mundo, a no despojarse. Pero fíjense ustedes cómo el texto nos muestra el altruismo, nos muestra sobre todo el amor supremo que se ve reflejado en la cruz. Porque no solo deja todo el cielo, sino que viene a esta tierra, toma forma humana, pasa como un hombre 30 años sufriendo, comienza un ministerio, termina ese ministerio precisamente de una manera cruel, en una cruz. ¿Podríamos nosotros comprender eso? Nos ha salvado eternamente. Recuerden ustedes que en la introducción de nuestra lección el texto dice que inclusive arriesgó su mismo regreso al cielo. Porque si Satanás le hubiese vencido, si esas tentaciones él hubiera tenido éxito, Jesús hubiera perdido su regreso al cielo. ¿Y eso qué pérdida hubiese representado? Una pérdida para la humanidad. Pérdida terrible, y no solo para la humanidad, pérdida para el cielo, porque Él era el amado Hijo de Dios, es el amado Hijo de Dios. Así que, hermanos queridos, estos pasajes de Filipenses 2 son de una profundidad que nosotros
muchas veces no alcanzamos a percibir, porque no es fácil dejar las cosas. Yo creo que el dicho de que posiblemente es más llevadero pasar de pobre a rico que de rico a pobre, es algo que para el ser humano no le es fácil tolerar. Pero Cristo no se aferró a eso, no se aferró al cielo, no se aferró a... Mira, solo cuando estemos allí es que vamos a ver lo que hay allí. Y nos vamos a dar cuenta de lo que el ser humano ha perdido por las cosas de este mundo, las cosas que el mismo Pablo llegó a llamar como basura. Por eso, mis hermanos, hemos recibido un llamado a comprometernos a compartir este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros comprendemos el sacrificio hecho en la cruz, comprendemos lo que esto ha tenido como costo, entonces ¿a qué nos vemos invitados y qué es lo que más nos anima? Compartirlo, compartir esa esperanza maravillosa. Ante estos llamados, la vida del creyente cambia totalmente. Y lo vamos a ver reflejado en la vida de Pedro y de Juan. Mateo 4, 18 al 20. Pasando a Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. La vida de estos hermanos no volvió a ser la misma. Ahora, hay una pregunta que surge acá. ¿Cómo ellos dejan todo de inmediato, al instante? ¿Podría alguien pensar que ellos no conocían del Señor y que lo siguieron así, sin más ni menos? Por supuesto que no. Ellos ya habían escuchado hablar de Él, ya habían seguido sus pasos, conocían de su labor, que Él estaba haciendo y habían visto en Él a alguien diferente. Por lo tanto, el llamado para ellos fue un llamado que no fue extraño. Es más, yo me imagino que en su corazón anhelaban acompañar a alguien que tenía esas características, que tenía ese porte de ser un maestro y sobre todo de ser un hombre completamente diferente. Dios te está llamando a ti y a mí, y posiblemente no nos está llamando a dejar nuestra profesión. Si tú tienes una profesión, bueno, tienes una profesión con la cual estás consiguiendo tu sustento. ¿Pero a qué nos está llamando el Señor? A predicar, a testificar de Él. A testificar, a llevar su nombre. Es la misma situación que encontramos también en el caso de Mateo. El Señor llamó a Mateo, capítulo 9, versículo 9, y Mateo dejó inmediatamente su profesión. Dejó, dice el texto, que estaba en la mesa cobrando los impuestos, y todo lo dejó y le siguió. Y consideren que es la misma situación de Pedro y Andrés. ¿No había oído hablar Mateo de Jesús? Claro que sí. Claro que él había oído hablar de él. Lo conocía, sabía quién era. Por lo tanto, para él, esa expresión sígueme no fue algo que le llegó de sorpresa. Hermano querido, posiblemente el Señor nos ha estado llamando a nosotros también. Posiblemente hemos visto en la palabra su bondad, su amor, su sacrificio, cómo dejó todo por nosotros, pero no hemos tomado la decisión de seguirle cabalmente. Es hora de reconsiderarlo, de ser esos discípulos que, sin tener que dejar su trabajo, sin tener que abandonar su puesto, van a ser testificadores para el Señor. ¿Podrá ser eso para nosotros? Claro que sí. Cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, desempeñando la labor que estemos desempeñando, podemos ser testigos, discípulos del Maestro. Así que, mis hermanos, ese es el llamado que Él nos está haciendo también a nosotros, llamado a comprometernos, a no ser más pasivos, a no estar más esperando a ver qué pasa. No, a ser parte de la solución. Y la solución está en la predicación,
El mundo necesita conocer de Jesús y somos los llamados para hacer esta obra. Pablo, instrumento escogido por Dios. No nos equivocamos al afirmar que el testimonio de Pablo cambió la historia. Y no solo su historia, la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. ¿Y por qué no la historia del mundo? Pablo es uno de esos personajes que ha dejado una huella grande en el evangelismo. Y sobre todo por un llamado como el que el Señor le hace. Y saben ustedes, mis hermanos queridos, hemos estudiado en nuestra lección cómo el Señor hace o elige a algunos predicadores como que nosotros tal vez no los elegiríamos. Este es uno, Pablo es uno de ellos. Cómo Dios llama a un hombre perseguidor, un hombre que estaba azotando la iglesia y le hace un cambio tan drástico. Es solo leer Hechos 9 y ahí está el texto para que nosotros lo leamos, Hechos capítulo 9. Pero también el Señor llamó endemoniados a la mujer samaritana, una mujer con muchos prejuicios, y la convirtió el Señor en una tremenda predicadora, una prostituta, cobradores de impuestos, pescadores que eran hombres también, como dice Hechos, hombres ordinarios, hombres del montón, hombres que pues no había como mucho que rescatar en ellos. Estos hombres, al ser llamados por el Señor y al permitir ser transformados por Él, ¿qué pasó con ellos? No pudieron estar en silencio. Y esto es algo que nos llena de motivación. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos ser de esos que el Señor llama para transformar el mundo en esta parte final de la historia. Y para transformar al mundo, el Señor primero nos está transformando a nosotros. Permitamos ser transformados por Él. Hechos 28, que dice María Eugenia. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esta es una advertencia de Pablo a los judíos. Ellos habían rechazado el mensaje y Pablo les dice, pues el mensaje va a ir ¿para quiénes? Para los gentiles. Para los gentiles. Y miren lo que Pablo les profetiza, y ellos van a oír. Pablo está viendo que ese rechazo ya es un rechazo que está marcando la tendencia siempre de los judíos, pero sabía Pablo que los gentiles no iban a ser reacios al llamado. Así que, mis hermanos queridos, el Señor ha hecho un llamado dramático a Pablo en un momento preciso. El Señor está haciendo un llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué seguridad tenemos de que Pablo murió nunca siendo ajeno al llamado que el Señor le había hecho? Leo 2 Timoteo 4, 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la esperanza de Pablo. Esa es nuestra esperanza. Acabemos la carrera y nos quedará entonces la corona de victoria. Las exigencias del amor. ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra, ay, qué pesar que se murió sin conocer el mensaje? ¿O qué pesar de esa familia que está pasando por necesidades? ¿Saben ustedes que el amor, mis hermanos queridos, no es un asunto pasivo? O sea, no se basa en simplemente esos sentimientos de pesar por otro. Se basa más en acciones. O sea, el Señor nos está llamando a que tengamos acción, a que no nos quedemos simplemente en sentimentalismos. ¿Qué pesar? ¿Qué pesar? Porque si ya se murió, pues ya ¿qué podríamos hacer? O sea, al sentir nosotros por las almas perdidas ese sentimiento de que necesitamos buscarlas,
Tenemos que pasar de eso, de ser simplemente pasivos, a ser activos. Vamos a mirar un poco las exigencias del amor en cuanto a lo que el Señor hizo con el apóstol Pedro en esa restitución que él necesitaba. Recuerden que Pedro le había negado, pero aquí vamos a encontrar que el Señor lo está restituyendo. Está otra vez dándole la confianza y colocándolo al nivel de los demás, porque siempre juzgamos a Pedro porque le negó. Pero recuerden ustedes que cuando Pedro dijo que iría hasta la muerte, todos dijeron lo mismo y todos también salieron huyendo cuando llegaron los problemas. ¿Qué dice María Eugenia 21 de Juan 15 al 19? Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. 3 veces el Señor le dice al apóstol Pedro: ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? ¿Y por qué Pedro se entristeció? Porque recordó que había negado al Señor 3 veces. Lo había negado 3 veces y eso trajo tristeza a su corazón. Pero es importante nosotros comprender que aquí el Señor no solo lo está restituyendo, sino también le está diciendo a Pedro que él va a sufrir por causa de la predicación. Le está diciendo de qué muerte iba a morir. Y esto tal vez en el momento para el apóstol Pedro pues no fue algo que él hubiese comprendido muy bien, pero lo comprendió finalmente cuando se halló en problemas. ¿Desfalleció el apóstol Pedro? Para nada. Este hombre impetuoso, este hombre impulsivo, este hombre que siempre estaba de primero para dar conceptos, de primero para sacar su espada, ahora comienza el cambio completo en su vida. ¿Saben ustedes, hermanos queridos, que solo cuando el Señor se fue, cuando ellos lo vieron irse, Hechos capítulo 1, sintieron realmente la falta que Él les haría? ¿Sintieron realmente todo el tiempo que perdieron en disputas, que perdieron en quién sería el mayor, en celos entre uno y otro? Pero esto los llevó también a reflexionar. Tenemos que ponernos del lado del Señor y comienza esa transformación tan maravillosa. Pedro, Juan y todos los discípulos comprendieron que debían ponerse de parte del Señor y Él transformaría su vida. Y la transformó de tal manera que ni la muerte pudo vencer a estos hombres. ¿Cuál es el punto? Puede ser que hayas fallado desesperadamente a tu Señor. Es posible que lo hayas negado por tus acciones más de una vez. No solo 3 como Pedro, más de una vez. La buena noticia, hermano querido y amigo, es que la gracia todavía está disponible. Y Dios aún no ha terminado contigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos? Que esa sea nuestra decisión. El compromiso de amor. Mis queridos hermanos y amigos, hemos estudiado una lección que nos ha dejado grandes enseñanzas. Y tal como los discípulos, tal como el apóstol Pedro, que le tuvo costo el ser un discípulo de Jesús, es para nosotros también un llamado, para experimentar que tenemos un privilegio, el privilegio de ser discípulos del Señor, discípulos que esperan un día encontrarse con su Maestro. Tanto Pedro como el apóstol Juan, que fue transformado en un hombre también impetuoso, en un hombre con impulsos,
a ser el discípulo del amor. Vamos a leer, y quiero leer para ustedes, Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En la eternidad, nada de lo que hemos hecho parecerá un sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y esfuerzo, o de nuestra vida, parecerá excesivamente recompensada. Qué alegría es convertir el amor en acción, convertir las intenciones en compromiso. Cuando respondemos al amor divino sin tener nada y nos dedicamos al servicio para testificar a otros como embajadores de Cristo, cumplimos el propósito de nuestra vida y experimentamos la alegría más grande de la vida. Como Jesús dijo tan acertadamente, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. La mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra existencia al glorificar a Dios por la forma en que vivimos y compartimos su amor y su verdad con el mundo. Los que tenemos cargos de responsabilidades en la iglesia debemos velar por la salud espiritual de ella. Los dirigentes de la causa de Dios tenemos un plan ya trazado por el Señor. Que esos planes sean planes que el cielo pueda santificar. ¿Cuál es el centro de nuestro trabajo? La salvación de las almas, la salvación de los perdidos. Toda la iglesia debe colocar sus talentos al servicio del Señor. Hermanos queridos, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber hecho parte de este trabajo en estos 3 meses. Que estas lecciones de fe y de esperanza nos ayuden para que nuestra vida cada día sea una vida de discipulado, una vida fructífera para el Señor, una vida que redunde en ganancia de almas para el reino de los cielos. Veremos un día el fruto de ese trabajo y nos regocijaremos de haber participado de él. Que Dios te bendiga, hermano querido, que tu familia, tu iglesia reciba la bendición y la paz del cielo.